Impresionantes ataques, tanques y drones destruidos en combate en Ucrania. Bienvenidos a ADI en español, estimados suscriptores y visitantes. Hoy les traemos una noticia increíble que no querrán perderse. Prepárense para un resumen impactante de las últimas acciones en el frente de batalla en Ucrania. Pero antes de comenzar, ¿qué opinan ustedes sobre el uso de drones en el combate moderno? ¿Creen que cambiarán el curso de la guerra? Déjenos sus comentarios abajo. Y ahora, sin más demora, vamos con la primera noticia. Drones destruyen tanque ruso y desmantelan posiciones enemigas. Comenzamos con noticias desde la región de Yarkov, donde las fuerzas ucranianas continúan ejecutando operaciones clave contra las tropas rusas. En esta ocasión, los soldados de la Tercera Brigada de Asalto realizaron una serie de ataques exitosos contra posiciones ocupadas por las fuerzas invasoras. Lo que hace a este caso particularmente interesante es el uso de drones de ataque por parte de las tropas ucranianas, que han demostrado ser una herramienta increíblemente eficaz en el campo de batalla. En esta misión, los drones atacaron múltiples objetivos: infantería rusa, un tanque, un mortero, una antena de comunicación, y además golpearon 2 veces un depósito de municiones. Los ocupantes rusos intentan camuflar sus equipos y soldados en áreas boscosas o zonas de vegetación densa, pensando que pueden evitar los ataques aéreos. Sin embargo, los drones ucranianos, combinados con un sistema avanzado de reconocimiento aéreo, logran localizar y atacar estos escondites con gran precisión. Los vídeos obtenidos de estas operaciones muestran la precisión con la que los drones son capaces de golpear vehículos blindados como tanques. Esto demuestra no solo la capacidad técnica de las fuerzas ucranianas, sino también la creciente importancia de las tecnologías no tripuladas en el campo de batalla moderno. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad tangible que está teniendo un impacto directo en el desenlace de esta guerra. Ahora la pregunta es, ¿crees que el uso masivo de drones podría ser el factor decisivo para la victoria ucraniana? Déjanos tu opinión en los comentarios. Primer dron enemigo derribado en pleno vuelo. Victoria para la brigada Edelweiss. La segunda noticia es un hecho sin precedentes en la guerra entre Ucrania y Rusia. Por primera vez en la historia, la 10ª Brigada de Asalto de Montaña Edelweiss, junto con pilotos del 109 Batallón, logró derribar un dron enemigo en pleno vuelo utilizando un dron FPV. El dron derribado, un modelo tipo Merlin VR, estaba en misión de reconocimiento cuando fue interceptado y destruido por las fuerzas ucranianas. Este hecho es de vital importancia, ya que muestra cómo las fuerzas ucranianas están comenzando a ganar terreno en la guerra de drones, una de las batallas más silenciosas, pero estratégicamente cruciales, que se están librando en esta guerra. Hasta ahora, los drones enemigos han representado una amenaza considerable, proporcionando a las fuerzas rusas información valiosa sobre las posiciones y movimientos de las tropas ucranianas. Sin embargo, este evento marca un antes y un después, pues muestra que las fuerzas ucranianas no solo son capaces de defenderse, sino también de contrarrestar estas amenazas aéreas de manera efectiva. Es un gran logro que, sin duda, impulsará la moral de las tropas y demostrará al mundo que Ucrania no se queda atrás en el uso de tecnología avanzada en el campo de batalla. Este evento marca una nueva etapa en la guerra tecnológica. ¿Crees que estamos presenciando el futuro del combate aéreo? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Asalto bajo fuego. Ucranianos capturan trincheras y comunican en radios rusas. La siguiente noticia nos lleva de nuevo al terreno de combate, donde las fuerzas ucranianas continúan sus operaciones ofensivas contra las posiciones rusas. En una reciente operación, los soldados ucranianos avanzaron bajo intenso fuego enemigo, logrando abrirse paso hasta las trincheras rusas. Lo que hace esta operación particularmente interesante es lo que encontraron los soldados en una de las trincheras enemigas. Durante el asalto, lograron capturar una ametralladora pesada Peka y, lo más importante, una radio militar rusa. Con esta radio en su poder, las fuerzas ucranianas lograron interceptar las comunicaciones rusas, permitiéndoles escuchar las caóticas conversaciones entre los soldados enemigos.
En las grabaciones interceptadas, se puede escuchar claramente la desesperación en las voces de los soldados rusos, quienes parecen desorientados y sin coordinación. En uno de los intercambios, los soldados ucranianos incluso utilizaron la radio para enviar mensajes a los rusos, recordándoles que están siendo superados en el campo de batalla. Este tipo de operaciones no solo tienen un impacto militar, sino también psicológico. Al capturar las comunicaciones del enemigo y utilizarlas en su contra, las fuerzas ucranianas logran desmoralizar a las tropas rusas, algo que podría tener un impacto profundo en el desarrollo futuro del conflicto. ¿Alguna vez pensaste que las comunicaciones enemigas podrían ser utilizadas como arma psicológica? Comenta lo que piensas sobre esta estrategia. Devastación total. Soldado ruso muestra la destrucción tras ataque ucraniano. Un nuevo video muestra el nivel de devastación causado por un reciente ataque de artillería ucraniana contra las fuerzas rusas. En las imágenes, un soldado ruso realiza una visita guiada por el lugar del impacto, mostrando la destrucción total de vehículos y equipos militares. El ataque se dirigió a una posición clave de los rusos, donde se encontraban almacenados suministros y vehículos, incluyendo algunos de la era soviética. En el video, el soldado ruso comenta con frustración que todo ha sido destruido, no queda nada. Las imágenes muestran automóviles quemados y escombros por todas partes. Este ataque no solo significa la pérdida de equipo militar, sino que también pone en evidencia la creciente dificultad de las fuerzas rusas para mantener su suministro logístico. Cada golpe contra sus suministros representa un obstáculo más para que puedan seguir resistiendo en el frente de batalla. Saqueos en Rusia, soldados rusos roban en plena guerra. Finalmente pasamos a un caso que está causando revuelo dentro de Rusia misma. En la región de Kursk, a más de 10 kilómetros de la línea del frente, se ha reportado un nuevo caso de saqueo. Esta vez, en un centro de distribución de la tienda en línea Wildberries. Lo curioso es que los saqueadores no fueron fuerzas enemigas, sino los mismos soldados rusos, o, en algunos casos, residentes locales. Este es el quinto incidente registrado en la región, y la noticia ha generado indignación entre los residentes, quienes ven cómo el caos y la desorganización afectan incluso a sus propios territorios. Si bien este evento no tiene un impacto directo en el frente ucraniano, refleja la desmoralización y el desorden que parecen reinar entre las filas rusas. Un ejército que saquea sus propios recursos es un ejército en crisis. ¡Impresionante! La Fuerza Aérea de Ucrania en acción. Para terminar, les traemos unas imágenes impresionantes de la Fuerza Aérea Ucraniana. En este video, se puede ver el proceso completo de preparación de un avión de combate para una misión, desde la inspección de la aeronave hasta el despegue. El video muestra el profesionalismo de los pilotos ucranianos, quienes cada día se preparan para enfrentar misiones de gran riesgo. Estas imágenes sirven como recordatorio del rol vital que juega la aviación en este conflicto, siendo un componente clave para la defensa y los ataques estratégicos contra el enemigo. Y hasta aquí el resumen de hoy. ¿Qué noticia te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización sobre la guerra en Ucrania. Gracias por acompañarnos una vez más. Estimados suscriptores y espectadores invitados, nos vemos en el próximo video. Y espero que hayas encontrado este vídeo informativo. Y si es así, presiona el botón de me gusta y también suscríbete al canal porque eso nos ayuda mucho a difundir las noticias. Y también, si quieres apoyar nuestra operación financieramente, tenemos un enlace de PayPal en la descripción. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.